Muy buenos días. No interrumpan su desayuno, como es habitual en nuestros desayunos. Aprovechamos esta primera parte para comunicar algunas novedades, lo que viene, y partir, como siempre, agradeciendo a nuestros sponsors, los que los ven en estos pendones, que son los que, como siempre, hacen posibles las actividades que hacemos a lo largo del año en todas las actividades de la Cámara. Tenemos varias actividades en las próximas semanas que creo que vale la pena que estén informados y de luego invitarlos a acompañarnos. En primer lugar, el día 12 de junio, la próxima semana apenas, tenemos un workshop en la oficina de la Cámara sobre el tema de la biotecnología. Tenemos un panel y un grupo de lujo donde van a tocar el tema del impacto de la biotecnología en los negocios, oportunidades y desafíos para Chile. Esto, obviamente, para los que, como en mi caso, no sabemos ni podríamos definir qué es biotecnología y qué es lo que comprende, cuando me explicaron un poco de por qué esto era importante, realmente el impacto en la actividad económica va mucho más allá de lo que uno pensaría en un laboratorio. Empresas de madera, empresas de 1000 rubros viven y dependen de su investigación y desarrollo en áreas de biotecnología y, por lo tanto, es de tremendo impacto en el crecimiento en la innovación en Chile. Este evento lo estamos organizando en conjunto con la Asociación Chilena de Biotecnología. Su presidente, Felipe Camposano, va a ser uno de los oradores y quien nos dará la bienvenida. Entre los oradores tenemos a Francisco Lozano, gerente de innovación de Arauco, uno de los que me educó en la importancia de este tema. Enrique Guzmán, gerente de medio ambiente de LAN. Sabemos que LAN está en el tema del desarrollo de biodiesel. Francisco Manque, director del Centro de Geodinámica y Bioinformación de la Universidad Mayor, en conjunto con Eric Villaseñor, vicerrector de Desarrollo de la Universidad Mayor. Y este desayuno forma parte, diría yo, y es como el primer paso de una actividad importante que AmCham ha decidido ponerle el hombro por el impacto que tiene en la actividad económica con nuestros socios de Estados Unidos, y que consiste en una misión que AmCham ha co-organizado y tomado, diría yo, verdadera responsabilidad de hacer la realidad en cabeza de nuestro director ejecutivo, que dijo, esto lo tenemos que hacer. Y entre el 18 y 21 de junio, AmCham en Boston estará participando de la Bio International Convention, que es la feria de biotecnología más grande e importante a nivel mundial. Los asistentes obviamente podrán conocer todo lo que está pasando en materia de tendencia de la industria, oferta y demanda en productos y servicios, y acceder a una importante plataforma de contactos, que es lo que ayuda y permite en el mundo hacer negocios. Chile va a tener un pabellón oficial, y en este pabellón se va a hacer el lanzamiento oficial del acuerdo firmado el año pasado Chile-Massachusetts, en el stand de Chile, por supuesto, y nos van a acompañar en eso importantes autoridades chilenas, encabezadas por su embajador Felipe Bulne, nuestro embajador, y también estará acompañándonos el subsecretario de Economía, Tomás Flores. Por supuesto, por parte de AmCham, Rodrigo Vallevián, nuestro director ejecutivo, está asistiendo y va a participar de todas estas actividades en una agenda bastante intensiva, y son varios los socios que, fruto de, voy a reconocer acá el trabajo arduo de vendedor que ha efectuado Rodrigo, son varios los socios que se han subido a esta misión. Quedan pocos días, digamos, del 18 al 21 de junio, pero todavía hay espacio si alguno se le había escapado y no ha estado leyendo nuestros comunicados, están a tiempo. Es una tremenda instancia para el desarrollo de negocios internacionales, identificar oportunidades, etcétera. Y por último, esto es un nuevo eje de los muchos que AmCham ha identificado en donde vamos a ponerle un foco a nuestra actividad. Y el próximo mes, los dejo invitados ya, algunos lo están viendo en pantalla, para el desayuno del próximo mes, el día 13 de julio, en el Hotel Hyatt, donde tendremos a Hernán Bejí, contándonos su visión del mundo que nos toca vivir, cosa que creo que a todos nos va a interesar conocer. El fiscal está apurado, como todo buen funcionario público, tiene la agenda apretada y, por lo tanto, a las 10 tiene que estar literalmente fuera de este edificio, y por lo tanto no voy a hacer el tomen desayuno tranquilo y luego comenzaremos. Voy a presentar al fiscal en forma inmediata. Pueden seguir tomando desayuno ustedes
y vamos a empezar así, ojalá tengamos algún tiempo de preguntas y respuestas en el momento. Felipe Irarrázaval fue designado en el cargo fiscal nacional económico por el presidente de la República formalmente en agosto del 2010, previo concurso público en el marco del sistema de la alta dirección pública, que lo ratificó, dado que desde abril del 2010 a esa fecha desempeñó el cargo fiscal nacional económico en forma provisoria. Felipe es abogado de la Universidad de Chile, máster en Derecho de la Universidad de Yale, Estados Unidos. El fiscal es experto en Derecho de la Competencia y Regulación, no esperaríamos menos, supongo yo. Antes de asumir como fiscal nacional económico, se desempeñaba como socio del estudio Felipe Irarrázaval, Pulido y Brunner. Asimismo, trabajó en Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton en New York, Estados Unidos, y en el Ministerio de Educación. Desde el año 2000 es profesor de Derecho Económico de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Y antes de que nadie nos acuse de nepotismo o cualquier otra situación, el Irarrázaval que lleva el fiscal por delante no tiene nada que ver con mi Irarrázaval. El Irarrázaval que lleva en cuarto lugar es de una prima hermana mía, por lo tanto vendría siendo sobrino, pero no fui yo el que organizó este desayuno, así que estamos liberados de toda colusión en este caso. Señor fiscal, el tribunal es suyo. Muchas gracias por la invitación, Ancham, y muchas gracias a mi pariente por sus palabras, digamos. Yo quería, y ese entiendo que es el objetivo de este desayuno, yo quería precisar qué estamos pensando nosotros en los temas de programas de cumplimiento. Programas de cumplimiento no es un invento chileno, digamos, sino que es una actividad y se enmarca dentro del mundo de la promoción de la libre competencia, que tiene raigambre en varios países, digamos. Ahora, esta sí, en relación con nosotros y la Fiscalía, es la primera guía que hay en el país, digamos, en materia de cumplimiento. Y les puedo decir que entre hoy y mañana, porque esta es una guía que la sometimos en borrador a consulta pública, entre hoy y mañana vamos a lanzar la guía definitiva, y recibimos alrededor de 10 instituciones o personas con comentarios sobre la guía, que son varios de ellos muy interesantes y que también nos vamos a hacer cargo y vamos a responder, sin decir el origen del comentario, vamos públicamente también a responder cada uno de esos comentarios. Y varios de esos comentarios se han traducido en modificaciones respecto a la guía, así que no sé si es tan espectacular, pero aquí voy a, de alguna forma, dar una primicia, porque esta exposición está montada en base a la guía definitiva, digamos, que estamos simplemente haciendo los últimos ajustes para, como les decía, entre hoy y mañana lanzarla públicamente. Este es el índice de lo que los voy a latear y espero ir bastante rápido, digamos, porque muchas veces las preguntas suelen ser más interesantes incluso que la exposición misma. Veamos el diagnóstico o lo que nos lleva un poco a considerar este tema del compliance como algo o como una necesidad dentro del contexto nacional, digamos. Obviamente, al interior de los agentes económicos siempre hay riesgos de infracción a las normas de libre competencia. Hablaba recién con Michael Grastis sobre la importancia de este tema, digamos, y sobre la importancia de este tema en un contexto de una sociedad donde la economía de mercado tiene una primacía muy relevante, como el principal, a través de las empresas privadas, proveedor de bienes y servicios. Nosotros, como Fiscalía,
estamos dentro de ese contexto. Es cierto que es, de alguna forma, y tiene un lado que es menos amable, que no es el de promoción, sino que es el de litigio. Pero lo que nosotros buscamos es establecer ciertas barandas, ciertos límites respecto a la libertad que existe efectivamente en la economía de mercado y la libertad que tienen que tener las empresas para efectivamente lograr éxitos en los emprendimientos. Pero esa libertad, y esto es más viejo que el hilo negro, digamos, no es un tema de los años 20 o 30, sino que es muy antiguo, y esa libertad efectivamente tiene ciertos riesgos y necesita ciertas barandas, y es en ese contexto que nosotros como Fiscalía efectivamente actuamos. Nosotros no buscamos reemplazar la economía de mercado, nosotros buscamos fortalecer la economía de mercado. Y la economía de mercado, como todas las cosas, tiene cosas buenas y cosas malas y tiene ciertos riesgos. Entonces lo que tenemos que hacer es efectivamente acotarlo. También hemos detectado que hay empresas que tienen escasa identificación y análisis de los riesgos que envuelve su actividad, su normal actividad. Y yo creo que ahí no hay que ser como un avestruz, digamos, en el sentido de esconder la cabeza y pensar que ojalá es que esto no me pase, digamos, porque claramente, y en esto yo quiero ser bien claro, digamos, cuando nosotros no estamos mostrando el lado amable, que es el de ahora, digamos, el de la promoción, créanme que podemos ser muy duros, digamos, podemos ser muy duros. Pregúntenle nomás a las empresas qué tan duro podemos ser, digamos, ahora, dentro obviamente de lo que es el Estado de Derecho y el principio de legalidad, pero la vocación nuestra como Fiscalía es efectivamente encontrar casos que sean potentes, relevantes, y ahí, de nuevo, podemos ser muy duros. Entonces las empresas tienen que tener efectivamente esa conciencia de que pueden haber situaciones que efectivamente impliquen situaciones de riesgo, y frente a eso, bueno, tienen que destinar horas en pensarlas, digamos, en pensar cuáles son los riesgos respecto a su negocio. Y en eso, esta guía, ese es el foco, es una invitación a que las empresas no se inmovilicen, pero que piensen efectivamente y analicen cuáles son sus posibles riesgos. Creemos también que hemos detectado una cierta falta de información y falta también de una cultura de cumplimiento. Muchas veces, yo creo que aquí hay un cambio de perspectiva, muchas veces porque el argumento de que las cosas se están haciendo como se hacían antaño, digamos, créanme que no es un argumento válido, digamos, desde el punto de vista jurídico. Así que aquí implica un repensar, digamos, sobre cómo se está haciendo el negocio, cómo se está materializando el negocio, y el que se haya venido haciendo de la misma forma como hace años atrás no da un blindaje o un nivel de protección. Yo creo que eso es bueno también transmitirlo. Curiosamente, la regulación de libre competencia también es asimétrica, en el sentido de que los sujetos que pueden ser objeto de acciones o a los cuales se le aplica la ley son sujetos que tienen que tener efectivamente poder de mercado. De manera que puede ocurrir, y esto puede ser bien injusto, que alguien que no tenga poder de mercado realice conductas que pueden ser una infracción si esas conductas las realizan empresas que efectivamente tengan poder de mercado. La misma conducta, distinto efecto o distinto resultado. En ese sentido, el argumento, paso el dato también, el argumento, el otro lo hace, digamos, si el otro es el hermano menor, digamos, no es argumento cuando ustedes tienen la mayoría de edad, en el sentido que son una empresa que tienen efectivamente poder de mercado. El tema, y esto yo he insistido, el tema, yo creo que hay un tema país acá, y nosotros podemos comentar esto hasta donde podamos, digamos, pero el tema de la información pública es un tema que es muy relevante. Se podrían tomar mucho mejores decisiones y nosotros podríamos ser mucho más rápidos en la toma de decisiones si tuviésemos efectivamente información pública. En Chile falta mucha información pública, información que es rigurosa, digamos, y que es de mercado. Y la información pública, si no, pregúntenselo a Mario Bar, que es el jefe de estudio, digamos, que se encarga de torturar las bases de datos con su gente. Si hubiese mejor calidad de información pública,
quizás nosotros podríamos ver los problemas más rápido y quizás podríamos tener una opinión distinta de cómo enfrentar esos problemas respecto a cómo está funcionando el mercado. Políticas comerciales no alineadas con los comportamientos competitivos. Es obvio que los temas de libre competencia son malas noticias para las políticas comerciales de la empresa, digamos, o pueden ser malas noticias, digamos, ahí está el punto y ahí está la diferencia. Y entonces, esto efectivamente produce o puede producir al interior de la empresa una cierta fricción o tensión entre la gente comercial, que van a última línea, que quieren obtener dentro de sus balances las mejores utilidades, y los dueños de la empresa o los directores o los ejecutivos altos de la empresa, que tienen que entender y tienen que buscar dónde están las barandas o las limitaciones respecto a esas políticas de comerciales que son muy exitosas y que obtienen muchas utilidades. Todos los casos en general que nosotros estamos involucrados son casos que nosotros tenemos conciencia que estamos pinchando la vena de una política comercial. Si no fuera así, no estaríamos haciendo la pega, porque justamente las empresas están dispuestas, de alguna forma, inconsciente o conscientemente, a asumir ciertos riesgos porque el beneficio de esa conducta es muy alto, digamos, ¿ya? Así que, y por eso en parte también explica la litigiosidad de los procedimientos, porque ellos están peleando no solamente el pasado, sino que están peleando el presente y también el futuro, porque le están pinchando la vena de una política comercial que nosotros creemos que sobrepasa esas barandas. Deficiente mecanismo de prevención y mitigación de riesgo. Yo creo que no cometo excesos si yo digo que el tema de la prevención en Chile, digamos, no es un tema que está hiperdesarrollado y que en ese sentido la cultura de la prevención es una cultura que uno podría, en un contexto de promoción, tratar de implementar o crear un ambiente que esto se produzca. Yo hace un mes y medio atrás hablaba con una gran empresa norteamericana, con la fiscal, digamos, de esa empresa, que había sido justamente presidente, chairman de la Federal Trade Commission, y me decía que ella tenía en su compañía 50 abogados internos para hacer programas de compliance. Yo no les digo que ustedes que ustedes como empresa se llenen de 50 abogados, porque eso puede ser un tormento, digamos. Incluso tener más de 2 abogados puede ser un tormento. Pero para que denoten en forma o la diferencia respecto a países que tienen efectivamente más desarrollo en esta materia. Y necesidad de fomentar incentivos para el cumplimiento y establecer sanciones por incumplimiento. Nosotros tampoco queremos meternos en la cocina de la empresa respecto a cuál es la zanahoria y cuál es el garrote, pero dentro de la empresa, cuando se hace el análisis, se ven cuáles son los riesgos, se ve cuáles son la lista de las cosas que sí se pueden hacer y cuál es la lista de las cosas que no se pueden hacer. Y dentro de la empresa, yo creo, hablando de lo que es la obligación como organismo estatal de dar certeza o certidumbre, yo creo que dentro de la empresa también existe esa obligación de que sus ejecutivos puedan actuar con una cierta tranquilidad de qué cosas sí se pueden hacer y qué cosas no se pueden hacer. Ahora, nosotros no decimos que la lista es fácil hacerla. Yo creo que van a surgir, y esto viene después, digamos, muchas dudas, y nosotros en esta guía no estamos en un documento de 30 páginas pretendiendo aclararle o establecer, suponiendo que somos iluminados, cuáles son las cosas que se pueden hacer o no se pueden hacer. Nosotros no tenemos esa habilidad, no podemos hacerlo, y eso, con la humildad que da el trabajo que hacemos día a día respecto a casos concretos, va a depender del análisis de cada mercado, de cada actor, de cada nueva tecnología, de cada barrera de entrada, en fin, de cada cambio que se avisora respecto al futuro, ¿ya? No tenemos nosotros esa posibilidad de analizar esa lista. Ahora, lo que es relevante y lo que también queremos transmitirle, y esto hablando del homus economicus, digamos, también al interior de la empresa, es que efectivamente el mensaje nuestro, bueno, es que hagan algo que sea, digamos, serio respecto a la determinación de los riesgos y que después le muestren a la empresa de que efectivamente hay garrotes y hay zanahorias, porque ustedes están hablando de forma seria, digamos. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? Porque es obvio que la zanahoria respecto a las políticas comerciales es clarísima, digamos. Se llama bono de fin de año. Entonces, si ustedes están estableciendo efectivamente barreras respecto a eso o limitaciones, porque eso es, la libre competencia tiene una suerte de control o fiscalización respecto a esto, bueno, tienen que ser claros en cuáles son las reglas que sí, cuáles son las cosas que no van a aceptar, y después, y esto en Latinoamérica a veces se echa de menos, digamos, tienen que ser claros
en que van a aplicar esa regla y que van a ser duros respecto a la aplicación de esa regla y no van a admitir, digamos, excepciones y van a ser estrictos y efectivamente las van a cumplir. Yo creo que esto ya lo dije. Yo creo que eso está, ahí lo pueden leer, digamos, pero yo creo que ya lo dije. Bueno, aquí está el garrote, digamos. Si encontramos un buen caso, nosotros nos alegramos, digamos, y preparamos las huestes para la guerra. Y eso es una guerra. Y no, cada vez más parecido a una guerra. Yo consigo mis soldados, los que son más astutos en que no les lleguen balas, digamos, y el mundo afuera está crudo, digamos, especialmente el mundo legal, digamos, que hay un nivel de agresividad que probablemente no se ha visto en años anteriores. Y en esta materia de libre competencia, yo no les voy a contar de casos concretos, pero los niveles de recursos, los adjetivos, digamos, en fin, la agresividad de eso es realmente una suerte de campo de batalla, digamos, respecto a un litigio. Y nosotros no tenemos problema en eso. Lo que sí queremos, y este también es un mensaje, es que, y esto es, de nuevo, es muy antiguo y uno valora, a pesar de que estudiarlo es muy fome, el derecho procesal, digamos, es que se encauce esa guerra dentro de un cierto contexto, esa tensión dentro de un cierto contexto, que se encauce. Y que dentro de ese encauzamiento uno tenga efectivamente la posibilidad de hacer argumentos que estén dentro de un contexto técnico. Yo creo que eso es, y esto habla de un tema de seriedad, digamos. Yo siempre digo, en la Fiscalía no somos sheriff, porque nosotros no andamos pegando balazos, digamos, a pesar de que sabemos que es una guerra, pero nosotros presentamos requerimientos y el sistema institucional chileno hace que al presentar requerimientos va a haber un tercero completamente independiente e imparcial, digamos. Es un esquema bastante más exigente que otros esquemas que uno podría tener tipo superintendencia, y nosotros tenemos que convencer al tribunal, a veces nos va mal, a veces nos va bien, digamos, convencerlo de que nosotros tenemos la razón. Eso no es sheriff, digamos. Eso yo creo es una estructura seria, civilizada, de debido proceso y encausada. Y lo que nosotros queremos es tener la posibilidad de hacer argumentos serios y técnicos dentro de esa avenida o dentro de ese lugar, digamos, que es donde efectivamente se tienen que zanjar los temas. Nosotros no queremos, como Fiscalía, que esto sea de alguna forma un escenario político. Nosotros no queremos politizar la discusión. Nosotros creemos que como es tan delicado lo que hacemos, en el sentido que va al corazón de la economía de mercado, lo que tiene que haber es efectivamente un análisis lo más técnico posible. Ahora, es cierto que todos los casos tienen repercusión mediática, digamos, pero esa repercusión mediática, de nuevo, y esta es la postura de la Fiscalía, tiene que estar encauzada a propósito del caso. No tiene que ser por así decirlo, una avenida paralela respecto al caso concreto. Y en eso, bueno, los periodistas tendrán que entender cómo son los argumentos, que son sofisticados, y cómo se van dando, digamos. Ahí están probablemente las tres municiones principales de nosotros. Y miren la seriedad de esto, hablando de cuestiones antiguas como el Código Civil o Código de Comercio. Modificar contratos. O sea, aquí hay una autoridad que está entrometiéndose dentro de lo que uno siempre considera que es la esencia de la economía de mercado, es que las partes saben mejor que uno lo que es mejor para cada una de ellas, digamos, y eso lo hacen a propósito de celebrar un contrato donde, bueno, salvo que existan, no sé, error, fuerza, dolo, pero donde hay una manifestación de voluntad libre respecto a ellas, digamos. Pero el Estado aquí está, o puede, digamos, a través de este mecanismo y con de nuevo, los resguardos que les comenté, puede efectivamente perforar contratos. Esto también, el segundo también es un contrato, porque uno puede pedir la disolución de sociedades. Nosotros hace un tiempo atrás pedimos la disolución de una asociación gremial en el contexto de un caso de carteles. Bueno, imagínense, o sea, eso es pedir que alguien deje de existir, digamos, ¿se fija? Porque considera que la infracción que cometió es de una entidad tal de que esa entidad no puede seguir existiendo, digamos. Obviamente es una munición potente y hay que ser, de nuevo, muy riguroso en cuándo y cómo utilizarla. Y por último, multa.
Si ustedes ven las multas, aquí hay una discusión y hay una discusión a propósito de la comisión, si ustedes ven las multas, no son las típicas multas de contexto de organismos fiscalizadores, son multas de mayor entidad, digamos, y es porque efectivamente el Congreso está dando una señal de que estos son temas muy importantes. Estamos hablando de 20 millones de dólares o de 30 en el caso que se trate de un caso de cartel. El año pasado, yo creo que hay un caso que tenemos que debe ser de 110 millones y el otro debe ser como de 30, 40, o sea, estamos hablando de... El año pasado nosotros demandamos por 150, 160 millones de dólares, que son cifras relevantes para lo que es la tradición sancionatoria administrativa de un país como Chile, ¿no? Y queremos toda esa plata, digamos. ni un peso menos. ¿Qué es lo que es un programa de cumplimiento? Me cuesta y me paso al tiro a la defensa de la libre competencia, entonces me tengo que retener porque aquí está la promoción de la libre competencia. Mario después me reta, digamos. ¿Ya? Son políticas, procedimientos, directrices y mecanismos adoptados por un agente económico para dar cumplimiento a la normativa vigente en materia de libre competencia. Hecho a la medida de cada empresa. Esto es importante. Nosotros no nos sentimos suficientemente iluminados y tenemos la humildad que da el trabajo serio y riguroso en relación con los casos, a saber de nuevo la lista de lo que se puede y lo que no se puede hacer, digamos. O sea, nosotros creemos que esto es de alguna forma una suerte de trampolín para que las empresas puedan meditar sobre la forma, cómo, y aquí en este contexto hay bastante, por así decirlo, de autorregulación, en este contexto. Entonces va a depender del tamaño del agente económico, las características y particularidades el mercado en que participa. Hay ciertas cosas que nosotros podemos decir que podrían ser positivas a implementar, pero puede ser que respecto a un mercado concreto no sea así. En cambio, por el contrario, pueden haber situaciones que no están cubiertas en esta guía, pero que si uno sigue esta guía al pie de la letra, no lo va a proteger o blindar o sanforizar respecto a algo que le faltó hacer y que era evidente que era importante o necesario hacerlo, ¿ya? Esto hablando, digamos, que no crean que esto es efectivamente una panacea, sino que es una invitación. Y el mercado en que participa también puede hacer muchas diferencias respecto a los tipos de medida o la intensidad en esa medida. Bueno, aquí está la estructura. Quizás me voy a detener aquí y después les voy a pasar rápido, digamos, que de alguna forma explica lo que está aquí. Los primeros requisitos, aquí nosotros agregamos, lo hicimos de adrede, digamos, la palabra buena fe. Es curioso eso, como que se escucha poco, digamos, buena fe en el tema de los programas de cumplimiento. Y eso se traduce en que efectivamente exista un real compromiso de cumplimiento, ¿no? Nosotros no podríamos estar haciendo esto para que el pillo siga siendo más pillo, tan pillo que haga un programa de cumplimiento para que lo sanforice, lo blinde y después siga haciendo las mismas maldades que hacía antes, digamos. Nosotros creemos que los programas de cumplimiento de verdad tienen que tener un costo efectivo respecto a la forma de hacer negocio. Identificación de los riesgos actuales y potenciales. De nuevo, esa lista tienen que hacerlo. O sea, un programa de cumplimiento tipo, digamos, 4 páginas, digamos, hablando de puras generalidades o vaguedades, haciendo gárgara de la importancia de la libre competencia. Es curioso, pero muchas veces hemos encontrado transgresiones en la libre competencia y siempre cuando hay una transgresión en la libre competencia, siempre se dice que se está haciendo lo que se está haciendo, que es ilícito en aras de la libre competencia, digamos, y con lo cual uno detecta inmediatamente que hay algún problema, digamos, que las mismas partes se han dado cuenta. Esto en actas no ha pasado y incluso en escrituras públicas lo hemos encontrado. Cada vez se ven menos, digamos, porque la gente está tomando conciencia. Pero tienen que traer una lista, tienen que venir con una lista y esa lista tiene que ser ad hoc. Y aquí también hay ciertas sugerencias en que las empresas contraten asesoría técnica en temas de libre competencia. O sea, déjeme ponerlo así, un abogado, y de los buenos, digamos, un abogado civilista que esté, por así decir, imbuido de los principios del siglo XIX y que conozca a la perfección el Código Civil o a la perfección del Código de Comercio, le va a costar entender la lógica del mundo de la libre competencia. Efectivamente son lenguajes distintos. Les digo, a nosotros nos pasa en la Fiscalía que realmente llegan excelentes abogados, digamos, pero que como que no calzan, digamos, con el discurso o la mentalidad o la forma de esta rama, que más bien es una rama que está en un contexto de derecho público, digamos. Pero ahí tenemos también dificultades o podemos tener dificultades. Un economista, un macroeconomista,
puede ser que tenga unas ciertas dificultades en entender este tema, que básicamente es teoría de precios, o sea, es microeconomía. Ahora, puede ser que sí, que tenga ciertas habilidades estadísticas, por ejemplo, econométricas, que le sirvan y que puedan hacer perfectos informes, pero yo creo que hay una cierta especialización en esta materia. Yo creo que eso, yo les pido que tengan al interior de la empresa la humildad de detectar eso, digamos, y pedir efectivamente asesoría externa. Mecanismos y procedimientos internos conforme a los riesgos identificados. Tiene que haber cierto derecho procesal dentro de las guías, en el sentido de cómo ustedes van a permitir recepcionar problemas una vez que ya hayan hecho la lista de las cosas que se pueden hacer o no, digamos, y digan cuáles son, digamos, el garrote y la zanahoria, un cierto mecanismo para que la empresa pueda recepcionar una suerte de infracción o incumplimiento a esa regulación, digamos. Y yo creo que aquí tiene que haber, y con esto no queremos entrar al debate de la coadministración, digamos, porque son órganos distintos. Una cosa es el directorio, otra cosa son los máximos ejecutivos, pero tiene que haber un involucramiento de alta esfera, digamos, y tendrá que ver cada empresa qué significa eso para que la gente entienda, especialmente los vendedores, los que tienen el contacto con las contrapartes, digamos, entiendan que esto es una cuestión seria y que tienen efectivamente una intención la empresa de hacer cumplir lo que aquí parece dentro de un manual de cumplimiento. Los destinatarios, bueno, son todo el agente económico, y el contenido, nosotros creemos que, y esto es de menos intervención a más, tenemos una pirámide más adelante, pero yo creo que hacer un manual y dejar por escrito, yo creo que es una buena iniciativa. Puede ser que no, digamos, pero en general la Fiscalía lo ve como una buena iniciativa porque obliga a precisar, digamos, qué cosas sí, qué cosas no. Yo creo que el entrenamiento en el monitoreo también es necesario, porque el manual de hace 6 meses atrás puede ser que ya no contenga cosas que por la jurisprudencia o el desarrollo de la jurisprudencia no sean adecuadas, digamos. Y yo creo que no tienen que tener susto a efectivamente ir haciéndole permanentemente modificaciones, digamos. Y si esas auditorías son de un tercero independiente, esta es una cuestión que en las preguntas salió bastante, y no es que nosotros queramos reforzar el mercado de la asesoría externa tampoco, pero si es efectivamente una auditoría externa, quizás tiene más libertad para poder mirar el problema desde una perspectiva distinta y más focalizada en la libre competencia y no tanto en la última línea, digamos, en la línea de negocio, y que esto le va a embarrar o lo va a tener que hacer cambiar la forma como están haciendo los negocios. Y después las medidas disciplinarias, digamos, que es un poco el garrote. Y aquí nos presentaron preguntas sobre esto. Podría haber también, hay países que lo tienen, como Corea, por ejemplo, incluso un incentivo respecto a las personas que detectan niveles de incumplimiento, ¿ya? Que está un poco en línea, hay gente que no le gusta esto, pero que podría estar un poco en línea incluso en lo que es la delación compensada. Beneficios, porque esto tiene beneficios, estoy siendo muy pesimista, esto tiene beneficios, eso me dijeron que hiciera, que pusiera la mano así, esto tiene beneficios, beneficio. Esto es una invitación a hacer la guía, no a que salgan con el biorritmo bajo, digamos, especialmente cuando están los mercados, digamos, los beneficios. Yo creo que el beneficio principal es dormir tranquilo. Yo creo que eso no deja de ser, digamos, ¿no? Dormir tranquilo. Parece que el consumo ansiolítico en este país es alto, digamos, dormir tranquilo, ¿no? Puede ser un bien escaso. Prevención de infracciones. O sea, el beneficio es ese, la prevención de infracciones, ese es el beneficio. O sea, que efectivamente estén con un termostato respecto a lo que está pasando en la empresa, que ustedes sepan cuáles son los riesgos que están dispuestos a asumir. Y nosotros aquí tampoco tenemos una misión o una visión sesgada de la realidad. Nosotros sabemos que las empresas, por definición, toman riesgos, digamos. Y podría una empresa decidir o tomar ciertos riesgos respecto a cómo se interpreta la normativa de libre competencia, y eso no es ilegítimo. Si uno en la vida toma riesgo, digamos, nosotros no estamos en contra de eso, nosotros entendemos esa realidad. El punto quizás es que es bueno saberlo, digamos, primero, y también saber cuáles son los efectos, las consecuencias, cuál es realmente la entidad de ese riesgo, ¿no? Y por eso un programa de cumplimiento tiene esa gracia, digamos, que lo hace de alguna forma ex ante
respecto al modelo, a tener un modelo y después que uno se asegure que efectivamente se vaya cumpliendo esto. Y la detección y control de daño. Y aquí hay dos cuestiones que nosotros creemos que son una zanahoria y que pudiesen ser importantes, que es la posible rebaja de multa, que tiene una raigambre legal, digamos, en el inciso final del artículo 26 del DLE 11, y además el mecanismo de la dación compensada. O sea, podría ser que esto efectivamente implique a la empresa la posibilidad de tener o de hacer una dación compensada. Aquí yo creo que los voy a seguir lateando nomás, porque esto es más o menos lo que le acabo de decir, digamos, el real compromiso de cumplimiento y el tema de la buena fe, la identificación de los riesgos actuales y potenciales, la estructura y procedimiento interno. Miren lo que decimos ahí, dice, por ejemplo, la instrucción a los miembros de la compañía sobre el cumplimiento de metas e incentivos comerciales conforme a la normativa vigente. Política de precio, ojo. Siempre, cuando tienen una empresa que tiene una posición de mercado relevante, vean sus políticas de precio, vean la forma como hacen sus políticas de precio y vean el sistema de incentivos respecto a los trabajadores y a los empleados. Nosotros, de nuevo, no queremos con esto destruir el libre emprendimiento, en el sentido de que los seres humanos funcionamos efectivamente a incentivos y el mecanismo de los bonos. Bueno, en el sector público nosotros no tenemos bonos, digamos. Bueno, hay unos bonos, pero son bonitos, no son bonos en realidad. Y son como generales, digamos. Pero en el sector privado nosotros sabemos que los bonos es una forma de retribución que es importante. Pero hay que saber muy bien y hay que mirarlos muy bien. Y hay cierta jurisprudencia. Nosotros el año pasado, a propósito justamente de una empresa norteamericana, hicimos una recomendación y se acogió en un acuerdo respecto a cómo se regulaba el tema de los beneficios respecto a los empleados. O sea, hay cierta normativa o cierta densidad normativa en esta materia. Pero no es que nosotros seamos talibanes y estemos en contra de los bonos, digamos, porque no es esa la idea, porque sabemos que los bonos traen una serie de otros beneficios, digamos, ¿ya? Participación de directores y gerentes, ahí está la pirámide, con colores. Ahí está el manual. Nos pidieron mucho que nosotros hiciéramos el manual. Nosotros no somos intervencionistas, digamos. Nosotros queremos que que florezca y siga floreciendo la economía de mercado. Nosotros no queremos coadministrar empresas, digamos. De hecho, lo haríamos muy mal, digamos. Así que no podemos hacerla en la lista la tienen que hacer ustedes, digamos. Pero no viene de la Fiscalía. El monitoreo, las medidas disciplinarias y los beneficios, la prevención y el control de daños. Es cierto que también el tema de actores de menor tamaño, también nosotros tenemos, para que vean que tenemos un cable a tierra, nosotros sabemos que esto tiene costo, o sea que los programas de cumplimiento tienen costo, entonces también hay que hacer un balance y nosotros lo entendemos y aquí lo vamos a entender si esto se traduce en algún momento en alguna investigación, en que vamos a mirar nosotros de buena fe cómo ustedes efectivamente tomaron decisiones respecto a su programa de cumplimiento y eso nosotros vamos a encontrar importante que hagan un análisis de costo de las medidas que van a tomar, digamos. Y por ejemplo, las empresas de menor envergadura obviamente van a tener o irán de tener un tratamiento o una densidad respecto al manual que es distinta o una textura que es distinta respecto a lo que sería una empresa que tiene, no sé, 80% del mercado, digamos, o 60%. También depende de cómo son las barreras de entrada, etcétera, etcétera. Bueno, aquí les dije las malas noticias. Dice, nosotros no certificamos, digamos, ni aprobamos programa de cumplimiento. De repente no lo vamos a hacer, o sea, de repente nos pueden ir a ver, nos dicen, oye, ¿qué les parece? Y nosotros lo recibimos, digamos, recibimos a todos los que nos piden en entrevistas. Aparece en la agenda así pública, una agenda pública que nos está yendo a ver, digamos, que es un inhibidor de reuniones, digamos. Gracias a Dios, digamos. Pero nosotros no les vamos a certificar, digamos, y trabajamos, o vamos a trabajar justamente cuando pudiese efectivamente esto adquirir cierta temperatura, pero no
no vamos a hacer, mire, no podríamos, y quizás estaríamos tentados, pero no vamos a hacer cheque en blanco respecto a programas de cumplimiento. No les pidan, no le exijan ustedes a sus asesores y los asesores no les entreguen certeza absoluta sobre estas materias, porque no les están entregando buen consejo. Si aquí hay balance entre costo-beneficio, hay opiniones, hay interpretaciones, y así es la realidad. Si en definitiva, igual, y hay que reconocer, a mí siempre me retan porque digo esto, digamos, pero el derecho a la competencia es un derecho relativamente joven y que tiene efectivamente un componente estructural o de visión respecto a cómo se tienen que organizar las cosas, cómo se tiene que organizar la economía, que hacen o que pueden hacer mucha diferencia. Y el catálogo de la libre competencia, y esto tampoco es que Chile haya inventado, sino que viene de la estructura norteamericana, el Sherman Act y las leyes posteriores, es un catálogo bastante abierto. Entonces, la misma ley es bastante abierta y eso permite flexibilidad y, como siempre yo digo, que no hay elusión, digamos, en materia de libre competencia. Nadie ha intentado hasta ahora esa interpretación, digamos, la elusión en materia de libre competencia, porque la ley, la textura de la ley es suficientemente amplia, porosa, para efectivamente comprender o dar mucha flexibilidad respecto a qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Imagínense que si la ley es así, y esto de nuevo, esto reconocido por el Congreso, que mal son los representantes elegidos democráticamente, y también incluso por la Corte Suprema. La Corte Suprema, cuando le piden oficio respecto a la ley, ellos dicen que esta es una ley que efectivamente tiene un tipo, hablando de una terminología más del mundo penal, digamos, que es amplio, digamos, y que efectivamente a través de la jurisprudencia del Tribunal de Libre Competencia y la Corte Suprema, y entendiendo cómo se hace ese proceso de entendimiento de la jurisprudencia, es que uno va logrando entender qué cosas no se pueden hacer y qué cosas sí se pueden hacer, y que esa lista efectivamente va variando en la medida que va variando la jurisprudencia. Ahora, ojo, porque un abogado más civilista o comercialista no tiene esa apertura, o normalmente no tiene esa apertura, puede tenerla, pero normalmente no tiene esa apertura de mente para hacer análisis de jurisprudencia en ese sentido, porque es un proceso de silogismo que es bastante más sofisticado que el típico donde prevalece un sistema continental. Yo me atrevería a decir en ese sentido que el sistema de libre competencia tiene un sustrato, yo siempre digo, tiene un chasis de auto norteamericano, no porque gaste mucho, digamos, bueno, sino que porque efectivamente el sistema de libre competencia, al menos en Estados Unidos, está conceptualizado como un sistema common law, o sea, como un sistema de jueces. En cambio, en Europa tiene una práctica más administrativista, donde efectivamente hay una mayor precisión de qué cosas se pueden hacer y qué cosas no. ¿Ya? Nosotros estamos tampoco tan en esa línea, y lo que tratamos de hacer a través justo de las guías, como por ejemplo la guía de asociaciones gremiales, y una guía que también estamos sacando ahora, la versión definitiva, que es la guía del sector público. Y eso de nuevo es muy relevante, porque muchas veces el sector público es el que de alguna forma puede influir a que existan o que se produzcan situaciones de transgresión a la libre competencia. Nosotros el año pasado demandamos al sector público y nosotros creemos que el sistema chileno de libre competencia permite demandar al sector público en caso de que el sector público sea quien efectivamente comete una infracción. Esto en el mundo internacional es visto con bastante sorpresa, digamos. Pero muchas veces efectivamente las empresas funcionan bajo una suerte de protección o blindaje que lo da el sector público. Lo que nosotros le decimos es que a nosotros eso no nos importa y que incluso podríamos en una, ya me estoy poniendo el litigio, podríamos en un contexto de defensa incluir al sector público incluso dentro del requerimiento. Esto que lo vamos a hacer entre hoy y mañana. Y ahí contamos el proceso de consulta. Y esto son palabras de buena crianza. Y esto, no sé, esto lo puso Mario, pero ¿qué será? A toda la gente a prevenir la comisión de cualquier infracción. Ya, es como una advertencia, ¿no? Eso sería. Gracias. Gracias, señor fiscal.
tengo que reconocer que uno de los aspectos entretenidos de ser presidente de AmCham es que uno de alguna manera está obligado a asistir a todos los eventos que organizamos y le toca escuchar de temas tremendamente variados. Y obviamente que uno está muy lejos, como la mayoría de los que están acá, que vinieron a este desayuno porque este tema de alguna forma les interesa. Yo tenía que venir y reconozco que me he entretenido mucho y más importante que entretenerme, he aprendido. Creo que me voy con una idea bastante más clara de la tarea, la función, la importancia de la Fiscalía y el trabajo que se está haciendo y sin duda creo que es muy interesante e importante para nosotros como AmCham de haber en esta circunstancia haber acogido el lanzamiento y anuncio oficial, ahí está el título para la noticia en la tarde, la Fiscal Nacional Económico anuncia el lanzamiento de la guía de cumplimiento, bla, bla, bla. Me parece súper interesante y gracias Felipe, muy entretenida la conversación. Como es habitual, abremos a preguntas, les recuerdo son preguntas, no declaraciones, por lo tanto tienen 30 segundos para hacer sus preguntas y el fiscal se puede tomar el tiempo que quiera en contestarlas. Hola, Benjamín Greve de Prieto y Compañía. Una preocupación, señor fiscal, que hicimos ver en el proceso de preparación de la guía. Perdón. Es el tema de la autoincriminación. Señor Greve, sabía que venía esa pregunta. Dentro del proceso que nos pareció muy adecuado, muy pertinente, etcétera, viene una serie de etapas y termina con, en el caso más extremo, con una auditoría y una fiscalización y sanciones al empleado. Estamos muy preocupados porque la Fiscalía tiene amplias atribuciones para pedir información a la empresa, de hecho las ejerce en el día a día y nos piden a los clientes mucha información y tiene esas facultades para hacerlo, y nos preocupa que estos procesos de auditoría finalmente lleguen a manos de la Fiscalía Nacional Económica y que implique una suerte de autoincriminación, después de lo cual el directorio de la empresa va a felicitar obviamente a toda su gente por haber preparado esta prueba en un tema que, como usted dijo, es sumamente en ciertas áreas variable, basado en la jurisprudencia, discutible, etcétera. Esas áreas grises son las que más preocupan. Sabía, señor Greve, sabía. Bueno, ese es un tema que estamos, probablemente la razón de por qué no veníamos con la guía lista ahora, digamos. Esa es una de las razones. Mire, yo, a ver, no sé si voy a responder, pero lo que yo quiero, y esto de nuevo lo estamos analizando, hay un fenómeno que a mí que se está observando, y lo estamos observando, que es hasta qué punto nos estamos acercando al derecho penal en materia de libre competencia. Y después uno podría incluso, ya no desde un punto de vista normativo, sino que más positivo, de análisis positivo, uno podría decir, bueno, hasta qué punto eso es bueno o malo, digamos, respecto al ejercicio de los temas de libre competencia. Lo que yo le quiero transmitir, y por eso todos los temas donde estén efectivamente en la frontera de ciencias distintas o ramas del derecho, esto está siendo explotado en forma inmensa por nuestros contradictores, digamos, en esta materia, y nosotros también estamos observando esto, y de alguna forma se ha introducido una mayor relevancia del mundo penal a propósito de la inclusión de las facultades intrusivas de la facultad respecto a los carteles y la referencia al Código Procesal Penal, digamos, en relación con esas facultades. Así que hemos recibido sendos recursos, digamos, en esa materia, justamente respecto a las facultades intrusivas. Y en esos recursos hay un apoyo en los artículos, que es una referencia expresa, ¿sí?, de los artículos del Código Procesal Penal. Ahora, déjeme ponerme en el lado de la promoción. Yo creo que si uno tuviera que vender, señor Greve, si uno tuviera que vender esto, digamos, a un directorio o a los ejecutivos, yo creo que lo relevante en esto es el tema de la prevención. O sea, efectivamente hacer el esfuerzo, detectar cuáles son las áreas grises y esas áreas grises precisarlas de la mejor forma posible y que esto se traduzca en una prevención. Y la prevención es al menos, y es cierto que van a existir decisiones, antecedentes, pero
y de nuevo en el contexto de la buena fe, digamos, y habrá que verlo caso a caso, porque tampoco no le aseguramos blindaje absoluto, pero el caso se va a ver distinto si es que efectivamente hay cambios relevantes de la empresa respecto a ese tema. Ahora, que cómo se va a materializar eso, qué tan duro va a ser uno, qué tanta prioridad va a poner en un caso donde hace un año atrás se produjo el cambio cultural y efectivamente cómo se hacían las cosas, uno podrá tener una mala opinión, pero que cómo se están haciendo ahora es distinto. Yo creo que está dentro del ámbito de discrecionalidad de la Fiscalía en qué tanto celo va a tener en la persecución de eso, digamos. Y en ese sentido nosotros queremos dar también una señal de que nosotros no somos y no pretendemos ser digamos, ni iluminados ni talibanes respecto a la aplicación de la ley, y que nosotros queremos, especialmente a través de este tipo de programas, crear una suerte de puente. Esto, Mario me va a felicitar por esto, ¿no? Una suerte de puente, digamos, con las empresas que pueden ser clientes frecuentes nuestros para que exista un cierto diálogo. Yo creo que este es uno de esos instrumentos. Entonces, si usted, hablando de los riesgos y los riesgos legales, digamos, se pone una armadura respecto a esto, yo creo que probablemente no le va a funcionar mucho su programa de cumplimiento y lo va a matar desde el principio, digamos. Y yo creo que en el largo plazo, digamos, y conociendo hacia dónde van las cosas, digamos, yo creo que este es un buen negocio. Yo creo que quizá hay empresarios que no lo entienden así, y que creen que con un buen par de abogados se va a zafar, digamos. Nosotros estamos tratando de que eso no sea así, y que tengan los mejores abogados de Chile, que se traigan abogados internacionales, digamos, pero que nosotros le vamos a dar la pelea, digamos, si es que efectivamente encontremos un caso. Y si eso es así, yo creo que esto efectivamente debiera ser un buen negocio para los efectos de prevención. Obviamente lo invitamos también a la relación compensada, digamos. Suerte que no me preguntó eso, digamos, pero lo invitamos también a la relación compensada. Michael Grasty, director de AmCham. Para nuestra Cámara, el libre comercio es parte de nuestro ADN. Eso es una de las principales motivaciones que tenemos. Por lo tanto, resulta particularmente interesante ver cómo aquí en Chile también hemos sido los pioneros en América Latina y quizás uno de los más fuertes en el mundo de promover la libre competencia. Curiosamente, aparece esta Fiscalía cada vez con más poder, cosa que fomenta la libre competencia también. Y pensamos que eso es muy importante seguir, es muy importante que esto que es work in progress también se vaya conociendo. La pregunta es, Chile también quiere ser un competidor a nivel mundial. Hay varias empresas chilenas que están saliendo a nuestros mercados, se están desarrollando. ¿Cómo se compatibiliza este crecimiento que muchas empresas chilenas aspiran a tener, en que el consumidor chileno y el mercado chileno pasa a ser collateral damage dentro de este proceso? Voy a tener que ir temprano. Tan buenas las preguntas. Bueno, esto hay discusión de literatura en esto, la teoría del campeón nacional, digamos. Hasta qué punto uno está dispuesto, poniéndolo así con más crudeza, hasta qué punto uno está dispuesto a que empresas chilenas, digamos, con una alta participación en el mercado chileno, tengan incluso mayor poderío, si es que efectivamente ese poderío se traduce en adquirir ciertas economías de escala que les permitan exportarse, digamos, y salir a otros mercados. Y en general la respuesta no ha sido positiva, en el sentido que eso ha sido hasta ahora la recepción de esa idea de que eso más bien, si eso fuese así, digamos, y por ejemplo si hubiesen industrias privilegiadas en esa materia, porque hay otros países que ha ocurrido, por ejemplo Nueva Zelanda en el tema de la leche, digamos. Bueno, eso debiera ser más bien un tema a resolver por el Congreso y eso se podría traducir en una excepción dentro del DLD 11 a esa industria y ahí nosotros no tendríamos injerencia. Yo creo que si usted me pregunta eso, yo diría que esa sería y tiene una respuesta formalmente impecable, digamos. De hecho, nosotros hace un tiempo atrás presentamos
una consulta de solicitación, solicitando un cambio legal respecto a las navieras, porque tenían una excepción en el DLO 11, expresa, era uno de los casos curiosos en la legislación chilena. Ahora, juntando eso con el discurso inicial, o con las palabras iniciales de Michael, curiosamente el sistema chileno prácticamente no tiene excepciones. Incluso en Estados Unidos hay industrias que están excepcionadas, digamos. Obviamente con gran pesar de los organismos de libre competencia, digamos, que no se pueden introducir en eso. Hay a veces también incluso industrias que están excepcionadas en relación con la exportación, no en relación con el mercado interno. En el caso de Chile no existe eso, y yo lo que diría ahí es que por un tema de certeza, si es que hubiese esa excepción, tendría que ser a nuestro juicio una excepción, digamos, dictada de esa forma por el Congreso. Dicho eso, lo que sí también es que nosotros evaluamos las operaciones respecto a los efectos en Chile y no a los efectos en otros países. Nosotros no pretendemos, hay otros países que sí tienen esa mayor alas, digamos, pero nosotros no pretendemos hacer aplicación extraterritorial de la ley chilena en otros países, digamos. Entonces tenemos que tener la humildad, sí, en que operaciones, no hace ninguna referencia a una concreta, pero operaciones regionales, digamos, donde efectivamente hay eficiencias que son regionales, uno tiene que circunscribir el análisis respecto a lo que pudiese afectar al mercado chileno y no hacer un análisis respecto a la operación global. Yo creo que eso es un mensaje de tranquilidad respecto a la empresa, de que cuando nosotros hagamos el análisis de libre competencia, lo vamos a hacer restringiéndonos a los límites del país, digamos, y no respecto al análisis o los efectos que podría tener esto en otros países. Álvaro Bofil, de Grasti Quintana Magnis. Señor fiscal, espero que esto sea un poco más liviano para que no lo pase tan mal. Ya, estoy entretenido. Perfecto. No, mi pregunta es, como antecedente me imagino que uno de los más inmediatos en cuanto a planes de prevención está el tema de la ley de responsabilidad penal de las empresas, que lo consagró legalmente esto. Y eso apunta a un tema penal, y hemos visto que con todo ha sido bastante escaso el llevar a cabo estos planes, y más que nada están en instituciones financieras y en muy grandes entidades por el costo que conlleva. ¿Y por qué hago la puntualidad de esto? Porque eso apunta a una materia penal en donde por ley y constitución en Chile tiene que ser un tipo cerrado y que uno sabe bien perfectamente qué es lo que se puede condenar. Aquí, en cambio, y usted lo mencionó correctamente, la inspiración legal nuestra es bastante norteamericana, con una intención de jurisprudencia que debiera ser mucho más vasta y que afortunadamente en los últimos 10 años ha sido bastante mejor. Sin embargo, estamos acostumbrados a los supremazos en estas materias, que son bastante frecuentes, porque, como correctamente lo señaló, Fiscalía y Tribunal de Libre Competencia apuntan a un área bastante más económica, la Corte Suprema más procesalista, al echar abajo varias veces varias causas que hemos visto. Entonces, al intentar llevar una guía, precisamente empresa por empresa, obviamente que hay varias materias que o bien la jurisprudencia es bastante escasa y con suerte aparece algo en los libros de William Thayer de hace 30 años y no jurisprudencia reciente, o bien, efectivamente, uno no sabe muy bien a qué atenerse, considerando especialmente que esto tiene que ser de aplicación constante y continua. Porque esto debe ir, por ejemplo, a fuerzas de venta y a la persona que se contacta con el cliente, que van teniendo cambios continuos en las empresas. Entonces, obviamente que esto tiene un costo alto de implementación versus una indecisión, por así decirlo, respecto a cuáles son eventualmente las figuras que quieren prevenirse derechamente porque no hay una tipología. Y agregando a ello, algo que también usted mismo señaló, o sea, aquí no solo hay una costumbre entre los abogados respecto a lo que está en la ley y lo que vale la pena, sino que también entre los mismos ejecutivos. Las preguntas que estamos acostumbrados es que ¿qué dice la ley al respecto? Y la respuesta en esta materia es que la ley no dice nada. Entonces, ¿no ven una potencial baja aplicación esto en tanto no se den otros temas como por ejemplo especialización de sala en la Corte Suprema, efectivamente también más guías por parte del mismo tribunal respecto de cuáles son las conductas que podrían estimarse como condenatorias, efectivamente, o sea, sin querer penalizar, porque yo soy contrario a la penalización del derecho de libre competencia, sí efectivamente tener claridad respecto de los tipos, entre comillas, que son sancionables. Sí, suerte que era fácil.
A ver, yo creo que este tipo de cosas es cierto que están un poco en la frontera. Pero a veces la frontera avanza rápido, digamos, y llegamos pronto ahí y nos damos cuenta que el ambiente era un ambiente distinto al que estábamos acostumbrados. Yo en ese sentido yo veo y tengo una visión optimista del país en el sentido de que esta aplicación de la ley o esta percepción también ciudadana respecto a cómo se aplica la ley o qué importancia tiene, yo creo que de alguna forma es un perfeccionamiento del sistema capitalista, digamos, de economía de mercado. En ese sentido, a mí la Fiscalía tenemos una percepción positiva. Lo que pasa es que hay que hacerlo técnicamente impecable, con rigurosidad, ir sabiendo bien cuáles son las áreas que se van avanzando, digamos, para que tenga una cierta armonía, digamos, y que se puedan entregar efectivamente los mensajes de una manera más clara, más precisa, y exista una transición más razonable. Ahora, así que yo creo que esto, o sea, lo de las guías, yo me atrevería a pensar que en un tiempo más, digamos, cuando digo un tiempo más, puede ser 1, 2 años, 3 años más, esto debería ser una práctica común en las empresas con poder de mercado. No, esto no va a ser una excentricidad, digamos, y uno podrá estar, y por eso la invitación, yo creo que es buen negocio. Esto es como cuando uno invierte en productos nuevos, digamos. Yo creo que es buen negocio meterse en la oscuridad propia de los vericuetos de la libre competencia, con todas las inquietudes que uno tiene, que muchas veces tiene mejores preguntas que respuestas, pero hacer este ejercicio ahora que hacerlo después a mata caballo cuando les venga un caso, digamos, que no sea un caso de ustedes, pero que sea de una empresa al lado y que efectivamente les pega un tiro a la forma como están haciendo el negocio, digamos, y ahí a mata caballo hacer una guía y armarla, en fin, yo creo, en ese sentido, de nuevo, yo insisto en la cuestión preventiva, yo creo que es buen negocio ponerse a pensar. Ahora, ni tampoco ni tanto, o sea, yo creo que hay un ejercicio de destilación, digamos, respecto al contenido normativo, lo que yo decía, la textura o la porosidad, digamos. Y hay varias cosas que uno puede decir a esta altura en Chile. Por ejemplo, les pongo un caso concreto. Aquí hay varios que han sido víctimas de esto. Por lo menos desde el punto de vista de la Fiscalía, las cláusulas de no competencia tienen que tener limitaciones temporales, nosotros creemos que son 2 años, limitaciones materiales respecto a que es solo respecto a lo que se vendió y no a otros negocios adicionales, y limitaciones geográficas que respecto al negocio mismo donde se vendió. Y yo creo que esas 3 cosas son bien razonables, digamos, y vienen efectivamente destiladas del mundo europeo, del mundo norteamericano, menos, pero más bien del mundo europeo. Y en Chile nosotros tenemos ya densidad de eso, hay un acuerdo extrajudicial en esa materia con las empresas de SMU donde votamos, o no votamos, sino que se modificaron de común acuerdo 41 contratos distintos que tenían cláusulas de no competencia, entre comillas, sui generis, digamos, o sea, que no calzaban con esta. Entonces, se fija, ahí hay una cuestión donde se ha ido desarrollando y hay hartas materias si ustedes ven los informes que nosotros hacemos, incluso los cierres que tienen importancia, los cierres de casos, digamos, porque nosotros del 100%, la mayoría finalmente, y eso tampoco no se ha entendido, son casos donde decimos aquí no hay un caso. Y solo 5, que son lo que nosotros llamamos las betas, es donde tenemos un caso y efectivamente ahí vamos a litigar, digamos. Pero la mayoría del trabajo está en eso, en los 95, donde nosotros decimos, mira, aquí no hay un caso, digamos. Y aquí tenemos que dejar que la libre competencia en definitiva opere. Y cuando nosotros nos preguntan cómo es la libre competencia, me estoy yendo al tema, pero nos preguntan cómo es la libre competencia, nosotros sabemos que es ruda, digamos. O sea, no pretendan, digamos, porque si no es cartel, no pretendan ser afectivos con su competencia, digamos. Afectivo, no efectivo. Digamos, ¿no? Lo que usted pretende es ser efectivo, digamos. O sea, el mundo de los afectos en un contexto de economía de mercado no se da con su competidor. Si usted tiene afecto con su competidor,
bueno, ahí probablemente puede haber un problema, digamos, o puede ser el germen de un problema, digamos. Esa no es. Usted tiene que ser duro, digamos, tiene que ser duro con el competidor. Esa es la economía de mercado, y con eso nosotros creemos que efectivamente el que se beneficia es el consumidor. Entonces, yo creo que hay más densidad de la que uno. Es cierto que cuando uno está en la frontera, digamos, y dice, bueno, ¿qué se puede hacer y qué no? Pero hay ciertas señales, hay densidad. En el sistema libre de competencia hay mucha recepción de trasplantes de normativos, jurisprudenciales del mundo extranjero. Yo creo que hay que recibirlo y hay que ver cómo se procesan y cómo se traducen. La visión de nosotros respecto a la Corte Suprema es que ha tenido un rol muy importante en el sistema. Curiosamente uno dice, y esto porque nosotros nos dedicamos a esto, uno de tanto inmiscuirse en el mundo de la libre competencia, termina experto en las fallas del mercado. Yo siempre digo, hay que tener mucha apertura mental para que también hay que darse cuenta que junto con las fallas del mercado hay otra cosa que se llama las fallas del gobierno, y que podría ser, por ejemplo, las fallas del regulador, y que eso incluiría, y en eso uno tiene que ser humilde, las fallas de la Fiscalía Nacional Económica, o de un tribunal, o de una Corte Suprema, donde por querer mejorar y sanar al enfermo, uno termina matándolo, digamos, creyendo que uno está haciendo el bien, digamos, y porque no entiende la sutileza respecto a lo que es la economía de mercado. Si nosotros sabemos que la economía de mercado es muy sutil, digamos, en dónde se producen esos roces entre competidores y cómo de alguna forma el sistema hace que exista una presión para traspasarle esto efectivamente a los consumidores, porque esta es la única forma de obtener participación de mercado. No tampoco porque sean buenas personas, sino que porque es así como está estructurado el sistema, digamos, y es así como uno obtiene participación de mercado. Entonces, en ese sentido, yo creo que la Corte Suprema le da al sistema una cuestión que es muy importante porque lo hace conversar con el sistema general, digamos, y con otras ramas del derecho y con otros posibles abusos, y le da una suerte de check and balance, digamos, sobre una especialidad, o creer que uno mirando esto desde una óptica muy específica, efectivamente uno puede cometer muchos errores si no tiene una visión más amplia. Entonces esa exigencia el sistema la da a la Corte Suprema. Lo otro que es bien relevante, que alegan mucho, o hay mucha gente que alega respecto a los empresarios, que son los tiempos involucrados en estos procesos. Si uno hace el análisis y le pregunta, y yo lo invito a que lo hagan con los reguladores externos, o sea, extranjeros, ellos siempre le cuentan hasta dónde llegó el regulador, o sea, la agencia, que en el fondo está estructurada de una manera distinta, que es básicamente, es como si nosotros fuéramos a la superintendencia, o sea, nosotros seríamos investigador y después juez. Entonces, le cuentan hasta ahí. Lo que no le cuentan es cuánto demoró el caso después en los tribunales ordinarios, digamos, y que son, en muchos casos, por ejemplo el de México, son tribunales ordinarios de primera instancia, después la Corte de Apelaciones, después la Corte Suprema. Y cuando hacen los análisis, porque nos juntamos en esta reunión y cada uno cuenta las maravillas de su sistema, digamos, y cuando hace uno ese análisis y suma lo otro, bueno, de repente una operación de fusión demora 10 años. De hecho, eso es lo que pasó hace un par de meses atrás respecto a México. Y en cambio la Corte Suprema chilena, en ese sentido, es muy eficiente que en un periodo de 3, 4, 5, 6 meses el sistema queda efectivamente zanjado, digamos, y con por así decirlo, cable de tierra o conexión con cuestiones o con una visión más general del sistema. Tuvimos hace poco una reunión con un abogado extranjero, esto creo que el diario La Estrategia creo que lo tomó, y que él comentaba que le parecía muy, muy interesante, un abogado de Washington, digamos, que 100% dedicado a temas de libre competencia, y que le parecía la estructura chilena muy interesante, y es muy única. Solamente los que somos parecidos somos nosotros y Sudáfrica. Y Sudáfrica es una estructura de los 90, o sea, la estructura chilena, que en realidad es del 2003, pero que tiene sus antecedentes del 73, es una estructura bastante única. También hemos mirado el tema de la responsabilidad penal y los programas de compliance, y claro, esto también tiene esa humildad, digamos, de que esto es una guía, digamos. Algunos podrán decir es una guiita incluso, ¿no? Es una guía. ¿Y qué se traduce? Y eso lo decimos nosotros al principio, se traduce en que no pretende tener un contenido normativo, sino que simplemente es la explicitación de cómo estamos pensando nosotros estos temas
hacia afuera, digamos, y que yo creo que está dentro de un contexto de que el sector público trate en lo posible de ir encaminando, transparentando cómo están viendo los temas. Pero no es una ley, digamos. Claro, y uno podría decir, bueno, debiera hacerse una ley, por ejemplo, yo no estoy tan seguro, quizás esta forma es más humilde y con el ejercicio de que se empiecen a hacer estos programas y después las mismas empresas vean cómo estos programas son recepcionados por el sistema, o sea, por la Fiscalía o eventualmente por el Tribunal, es ahí donde quizás se va a ir creando una mayor conciencia o entregando un mayor contenido a cómo debiera hacerse, digamos, antes de pasar una ley y aplicarla y de repente produce muchos costos, digamos. Entonces, con esas limitaciones y con esa humildad de esto, nosotros igual tenemos estamos con cierta esperanza o contentos de que esto efectivamente puede ser útil para mejorar la libre competencia en los mercados. Una última, que no es pregunta, sino que es una complementación a los temas conversados esta mañana, don Mario Ibarra. Señor fiscal. No, un par de reflexiones respecto a las últimas preguntas que escuché. Ayer estuvimos con un experto internacional en materia de compliance, que hoy día está haciendo una presentación en la Universidad de Chile. Y él llegaba a la conclusión, después de hacer muchos años haciendo compliance en libre competencia y en temas de ética y corrupción, que al final los programas de compliance, de cumplimiento, no son caros. De hecho, se puede hacer un programa muy barato. Uno puede tomar cualquiera de estas empresas internacionalmente, ver cuál es el programa de compliance que tienen en su página web e intentar replicarlo. Al final, lo relevante de esto es el grado de compromiso con los riesgos que se detectan y con la forma de evitarlo, y el grado de autonomía que tiene la gente que tiene el deber o la obligación de fiscalizar este cumplimiento. Ninguna de esas dos cosas cuesta tanto, y por lo tanto, a mi juicio, el minimizar los riesgos de tener problemas con la Fiscalía o enfrentar un procedimiento de libre competencia no es algo que sea un costo completamente alto. Respecto de que efectivamente la Fiscalía Nacional Económica persigue casos que llegan al tribunal y finalmente a la Corte Suprema y que no hay una jurisprudencia sentada sobre muchas cosas, cada vez se está sentando más jurisprudencia sobre la materia. Y cualquier empresa que contrate a un experto de libre competencia o que tenga una conversación con un experto de libre competencia y que conozca bien y que la empresa lo complemente hablando bien de cuál es su negocio, va a llegar rápidamente a detectar cuáles son los riesgos asociados. O sea, hay cosas claras. No se puede conversar con los competidores, no se puede repartir territorio con los competidores, no se puede fijar precios. Eso no lo puede hacer nadie y eso no es algo fácil, no es algo difícil de detectar. Después entra el área chica y dice, bueno, ¿cuál es mi negocio? ¿Estoy integrado verticalmente o no? Si estoy integrado verticalmente, ¿hago discriminación en favor de mi filial versus las otras empresas? Si lo hago, ¿soy dominante? Si no lo soy, entonces no tiene relevancia. Veo cuál es mi política de precios, si soy dominante, tengo exclusividades, bueno, ahí puedo tener un problema. Si no, puedo tener políticas de descuentos que pueden generar el mismo efecto. ¿Fijo precio de reventa o no? Bueno, la importancia de eso va a depender si estoy en un mercado concentrado o en un mercado muy competitivo. En realidad las preguntas no son tantas. Con 20 preguntas uno queda claro cuáles son los riesgos. Y una vez hecho eso, puede decidir si hace algo respecto a eso o no. Como contó el fiscal, nosotros de 100 investigaciones que tenemos hacemos algo con 5, porque estamos convencidos de que el Estado tiene que intervenir solamente cuando está absolutamente seguro de que la intervención es mejor que la no intervención. Muchas veces tenemos dudas, y cuando tenemos dudas cerramos, porque ahí el mercado tendrá que definir lo que pasa. Y por lo tanto, es la misma reflexión interna la que van a tener que hacer las empresas cuando analicen cuál es su política respecto de las determinadas conductas que tengan que minorar a efecto de evitar los riesgos. Por último, respecto al tema respecto al tema del campeón nacional, bueno, lo que dijo el fiscal es eso, y quizá el mejor ejemplo es la fusión de LAN con TAMP. Es una fusión que permite a LAN posicionarse como una empresa relevante dentro del concierto mundial, pero el hecho de que eso es una muy buena razón para ellos y felices nosotros, pero nosotros tenemos que resguardar a los consumidores nacionales. Y esa es la mejor demostración de cómo se puede llegar a un equilibrio, de proteger a los consumidores y al mismo tiempo darle alas a las empresas para obtener una posición de liderazgo a nivel mundial. Nosotros estamos más o menos convencidos de que las medidas que adoptamos resguardan a los chilenos, los dejan en buena posición y permiten que parte de la eficiencia asociada a esta operación se traspasen a todos nosotros. Eso es, para concluir. Gracias. Gracias, Mario, y gracias, señor fiscal. Creo que ha sido una mañana educativa, entretenida e importante.
Toda esta presentación fue en un webcast en vivo en el sitio de AmCham. Es la primera que hacemos de este tipo. A partir de aquí todos nuestros eventos van a estar, si funcionó bien hoy día, y eso lo van a decir los técnicos, subiéndose a la red permanentemente. La presentación del fiscal está disponible a partir de hoy en nuestro sitio también. Por lo tanto, aquellos que no alcanzaron a tomar todas notas en aquellas páginas que pasaron rápidas van a estar disponibles. Acuérdense que no es la guía, es la presentación de una iniciativa, una guía, así que es un trabajo en progreso, como dijo el fiscal. Un aplauso por tu tiempo y muchas gracias.